Conocemos, conectamos y transformamos. Somos lo que amamos y lo que nos emociona. Existimos por la pasión, porque creemos en el poder de la moda y en el potencial que tiene su industria para transformarla. Sabemos que conocer conecta y conectar transforma. Conocemos el sistema moda y es lo que nos hace vibrar. Somos testigos de la evolución de las marcas. Confiamos en el poder de la transformación. Tenemos una identidad que se refleja en nuestros nuevos talentos. Hacemos parte de una historia que nunca dejará de escribirse. Conectamos conocimiento para hacer vibrar el sistema moda. Somos Inexmoda. Somos una compañía que ofrece soluciones de espacios flexibles, que se adapta a las condiciones del entorno y a las necesidades de los clientes, poniendo al servicio la mejor conectividad. Con más de 60 activos en Colombia, Estados Unidos y Panamá, ofrecemos un amplio portafolio de espacios de trabajo, oficinas que se ajustan a las necesidades de nuestros clientes, propiciando la mayor productividad y comodidad de tu negocio. Espacios de comercio, donde acompañamos el crecimiento de nuestros clientes con centros comerciales ubicados estratégicamente y con una oferta integral de comercio, servicios y entretenimiento. Contamos con espacios de almacenamiento, ofreciendo una solución integral en los procesos logísticos con la flexibilidad y cobertura que tu empresa necesite. Espacios de alojamiento. Nos aliamos con grandes operadores nacionales e internacionales en el desarrollo de hoteles que se convierten en el complemento ideal para nuestros complejos empresariales. Pactia, espacios que conectan. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de capacitación. Yo soy Sebastián Díez, yo soy el director de Mercado de Comunicaciones en Inexmoda. Nuevamente darles la bienvenida a este ciclo de webinars que iniciamos este martes 10 de noviembre. Vamos a tener 4 sesiones en total durante este mes. Esta es la segunda de las sesiones que tendremos. Hoy vamos a estar hablando de la perspectiva sectorial de Colombia y el mundo para el 2021. El objetivo con estos webinars, recordemos, es tener una mirada más clara hacia lo que va a pasar en el 2021. Estamos en momentos de incertidumbre, estamos en momentos donde no sabemos y no tenemos mucha claridad sobre lo que va a pasar el próximo año y queremos presentarles algunas de las estimaciones que tienen algunos expertos que trabajan de la mano de Inexmoda para que ustedes puedan hacer sus planeaciones y de alguna manera tener información sobre lo que se puede prever para el próximo año. El pasado martes hablamos con Martín Orozco, el gerente general de Bamber, sobre la percepción del consumidor en este momento. Esta conferencia va a estar alojada en nuestro canal de YouTube por si de pronto la quieren revivir, lo mismo que esta que vamos a tener hoy. Y les recuerdo que el próximo martes 18 de noviembre tendremos el podcast 2021 con Juan Diego Becerra, el CEO de Radar, para que veamos un poco sobre cómo se espera que esté consumiendo el consumidor el próximo año, no solamente en las canastas de moda, sino en las distintas categorías de productos que la conforman. Les recuerdo que hoy este espacio se lo agradecemos a la alianza que tenemos con Pactia. Pactia nos está acompañando en todo este proceso para desarrollar y llevarles este contenido. Y adicionalmente, pues contarles un poco sobre lo que viene para los siguientes meses. Recuerden que además de estos webinars, tendremos Colombia Tex de las Américas en enero, del 25 al 28 de enero, de manera física y apoyada con una plataforma virtual muy importante para todos los que están conectados, que quieran asistir en calidad de expositores. Todavía están abiertas las inscripciones para participar en calidad de expositores en la feria. Muy importante que tengan en cuenta que ya tenemos la confirmación de compradores que van a asistir al evento. Recordemos que en estos espacios hemos estado viendo lo del consumo de Colombia de moda ha venido creciendo de manera importante. El martes vamos a profundizar en ese tema con Juan Diego Becerra de Radar. El consumo de moda ha venido repuntando en estos últimos 2-3 meses y eso pues prevé unas buenas expectativas para Colombia Tex. Aproximadamente el 73% de los compradores que hemos encuestado estiman ir a Colombia Tex y quieren que se realice Colombia Tex de manera física
en las fechas previstas. Y adicionalmente contarles que ProColombia pues va a tener una misión de 70 compradores internacionales que van a venir con tiquetes y gastos de viaje pagos para visitar la feria. Entonces, si quieren participar en calidad de expositores, todavía están muy bienvenidos para hacerlo, o todos aquellos que quieran asistir en calidad de compradores, también lo pueden hacer. Toda la información está disponible en www.colombiatex.com. Antes de darle paso a Alejandro Escobar, quiero darle la bienvenida a Lina Hurtado, que es la vicepresidenta de negocios de Pactia, para que les dé una bienvenida, porque recordemos que gracias a la alianza con Pactia es que podemos generar estos espacios de conocimiento con ustedes. Entonces, Lina, muy bienvenida a este espacio, y en nombre de Inexmoda agradecerle a todo el equipo Pactia por generar estos espacios para los empresarios de la industria de la moda. Buenos días para todos. Buenos días, Sebastián. Gracias a ti y a Inexmoda por esta invitación, y gracias a todos ustedes por estar conectados hoy con nosotros. Yo soy Lina Hurtado, soy la vicepresidenta de negocios de Pactia. En nombre de Pactia les doy también la bienvenida a este ciclo de webinars. Este es el segundo ya que tenemos. Nosotros somos un fondo de capital privado colombiano, pero tenemos inversión en 3 países: Colombia, Estados Unidos y Panamá. Y tenemos productos en comercio, centros comerciales, nuestra marca es Gran Plaza. Tenemos oficinas, centros empresariales con nuestra marca Buró. Tenemos centros logísticos con nuestra marca Lógica, y con nuestra marca U-Storage tenemos las mini bodegas. También tenemos inversiones en hotelería, estamos en 7 hoteles en todo el país. Los invitamos también para que conozcan más sobre nuestros productos y nuestros espacios que conectan. Hoy les quiero dar esta bienvenida contándoles un poco de la evolución que hemos tenido, digamos que durante esta pandemia y estos meses que hemos venido ya saliendo un poco de todo esto. Contarles que ya se sienten síntomas de recuperación súper importantes, muy relevantes en términos de comercio. Por ejemplo, ya estamos viendo en septiembre, en octubre, en algunas ciudades empezamos a evidenciar ya ventas similares a las del año pasado, que eso es un síntoma súper importante. En niveles de tráfico también venimos recuperando el número de personas que nos visitaron en el 2019, sin embargo, tenemos que tener todas las precauciones porque los aforos siguen estando pues reducidos, y tenemos que garantizar que la bioseguridad sea lo que prevalezca siempre en estos espacios. En términos de oficinas, por ejemplo, tenemos todavía aforos muy bajos. Sin embargo, aquí es importante resaltar que si bien digamos que la directriz del gobierno nacional es que aquellas compañías que puedan trabajar desde casa lo hagan, para nosotros es importante darles a conocer a nuestros clientes que también nuestros entornos son seguros, que las oficinas también son espacios seguros con todos los temas de bioseguridad, todos los protocolos, que también es importante que esos espacios se presten para compartir, para que el negocio se pueda desarrollar también en la parte física. O sea, también es importante esa interacción. En términos de hotelería, también estamos viendo una recuperación, sobre todo en las ciudades intermedias. Las ciudades principales todavía les está costando un poco más. Sin embargo, ya vemos también un síntoma de recuperación súper relevante. En términos de logística, sí venimos, por el contrario, venimos es con un comportamiento completamente al alza. La demanda de espacio sigue estando muy importante pues, en todo el país. Nos siguen demandando muchísimos espacios. Y eso es importante pues dentro del portafolio. Nosotros somos un portafolio pues diversificado, y en los sectores en los que hemos tenido esas bajas los hemos podido, digamos que balancear con estos otros sectores, específicamente con logística y oficinas, que no han sentido ese golpe pues tan relevante. Por último, quería decirles que nosotros pues para el 2021 y para lo que resta del 2020 pues estamos viendo que va a depender de muchísimas cosas. Creemos que hay 3 factores súper relevantes que nos van a mover aquí la dinámica. El primero es el rol que los gobiernos el gobierno nacional y los gobiernos locales puedan tomar en torno pues a toda esta situación, y a cómo van a reactivar los sectores y a cómo van a propiciar que la economía vuelva y florezca. El segundo es la evolución del virus. Estamos viendo ya en Europa, en otros países, rebrotes importantes, y aquí hay que tener en cuenta pues que mientras no tengamos una vacuna todavía vamos a tener ciertas restricciones. Sin embargo pues es importante, y aquí viene el tercer punto, que la sociedad pueda adaptarse a esta nueva situación, que nosotros seamos capaces pues de entender y adaptarnos a esto
y que ese hábito social, ese hábito cultural, ese hábito de comercial incluso, se adapte a esta nueva normalidad, es con restricciones, pero tenemos que tratar de llegar a eso, a que la sociedad pueda adaptarse a esa nueva normalidad y que bajo ese nuevo normal pues podamos movernos. Entonces, es importante también para nosotros como compañía poder adaptar ese portafolio de espacios que tenemos, poderles proveer a nuestros clientes todos esos términos de bioseguridad, todo ese protocolo que haga sentir a la gente que puede estar con nosotros, que aún pueden usar nuestros espacios por supuesto, pues darles la mejor experiencia, bien sea de compra en los centros comerciales o de estadía con nosotros en nuestros hoteles o en cualquiera de los productos que usen en Pactia. Entonces, ese era el mensaje que les quería dar. Bienvenidos nuevamente. Los esperamos en los otros 2 ciclos de webinar que todavía nos quedan y muchas gracias de nuevo a Sebastián y Inexmoda y adelante Alejandro con tu presentación. Lina, muchas gracias por la introducción, agradecerles nuevamente por estar en este espacio. Quiero recordarles entonces que esta será una conferencia con Alejandro Escobar de Sectorial. Él nos hablará un poco sobre el panorama de productividad, balanza comercial y entre otros indicadores pues, de la industria de la moda específicamente para que entendamos cómo se vienen desempeñando y qué podemos esperar para el 2021. Al final de la sesión tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Ustedes podrán hacer sus preguntas a través del chat público. Ustedes van a encontrar en la parte inferior de su panel de control un botón que dice chat. Ustedes pueden escribir su pregunta y se la haremos a Alejandro. También podrán hacer sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior. Nosotros le leeremos la pregunta a Alejandro para que la pueda responder, o si prefieren hacerle la pregunta directamente, podemos abrir sus micrófonos. Ustedes pueden levantar su mano con el botoncito que tiene el icono de una mano. Nosotros habilitaremos su micrófono y ustedes podrán hacer la pregunta directamente a Alejandro. Entonces, nuevamente muy bienvenidos a este espacio. Alejandro, bienvenido también a este espacio y gracias por acompañarnos con toda la información que nos vas a presentar hoy. Lina, Sebastián, muchísimas gracias por el espacio, al equipo de Pactia, al equipo de Inexmoda, gracias por la invitación. Si me permiten, voy aquí a compartir mi pantalla para darle comienzo a esta presentación. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando y muchas gracias por participar en este espacio. Bien, cuando empezamos a hacer el interrogante o la pregunta de para dónde va este 2021, pues nosotros desde Sectorial lo que abordamos es principalmente mirar el entorno de las diferentes industrias de nuestro país, los entornos que están ocurriendo a nivel internacional y con base en eso poder tener una estimación de lo que va a ocurrir hacia el próximo año, entendiendo primero los efectos que nos está dejando este 2020. Entendiendo esos efectos nos va a poder permitir estar preparados para lo que nos va a mostrar las industrias de cara al 2021 y trasladar esos diferentes elementos a la realidad de nuestras compañías, sobre todo para pensar en cómo hacer sostenibles en el largo plazo nuestra organización, porque lo que estamos viviendo, lo que vivimos en este 2020, termina siendo un efecto coyuntural, no un efecto estructural, ¿sí? Las economías vuelven a recuperarse, los sectores vuelven a dinamizarse, pero la clave va a ser en esa dinámica y en entender que este es un efecto coyuntural, cuál va a ser la sostenibilidad en el largo plazo de nuestras organizaciones. Vamos a partir entonces inicialmente por la revisión de los efectos de este año. Esta primera imagen o gráfica que quiero relacionarles es un poco tener en cuenta en el mundo qué ha pasado en la historia de los últimos 60 años, estos son con datos del Fondo Monetario Internacional, en materia de crecimiento económico. ¿Sí? ¿Cuáles han sido los diferentes momentos de crisis por las cuales ha pasado el mundo? ¿Cuáles fueron sus efectos en ese momento? Y hacer un contraste un poco con los efectos que nos está generando la crisis actual. Resulta que desde la Segunda Guerra Mundial no habíamos tenido un efecto económico como el que estamos presentando en la actualidad. Es decir, en los últimos 60 años el mundo ya había pasado por diferentes crisis. Vimos una hacia mediados de los 70, que fue la crisis petrolera, producto de que la OPEP embargó en su guerra por el cartel o por el dominio del petróleo en el mundo, embargó a los países que le compraban crudo a Israel. Entonces, gran parte de países a nivel internacional se quedaron sin suministro del energético y eso llevó a que en ese momento, en aquella época, el mundo apenas creció al 0.6%. Si seguimos avanzando, incluso esta gráfica nos
ayuda sobre todo a identificar esa teoría económica que dice que cada 10 años se presenta una crisis económica. Miren que si seguimos avanzando y nos vamos hacia comienzos de los 80, el mundo presenció otro efecto de crisis. En aquel momento se llamó la década perdida y fue un momento en el que sobre todo Latinoamérica estaba creciendo económicamente a partir de aumentar su endeudamiento externo y no tanto por crecimiento de sus factores productivos en cada uno de los países. Eso llevó a que llegó un momento en que la deuda externa era tan elevada que muchos países no pudieron cumplirlas porque no tenían los aparatos productivos para materializarla, y eso generó un efecto contagio a nivel internacional donde el mundo apenas creció a una tasa del 0.4%. Si seguimos adelante, vimos hacia comienzos de los 90 lo que se llamó la Guerra del Golfo, y fue esa invasión de Irak a Kuwait, también por un choque petrolero, y ese choque petrolero conllevó posteriormente a unas políticas monetarias de diferentes países siendo restrictivas, y en aquel momento el mundo apenas creció a una tasa del 1.4%. Si nos vamos 10 años posterior, vimos a comienzos del 2000, 2001, todo el boom que vivimos en materia de Internet, gran cantidad de compañías saliendo a bolsa, basando su modelo de negocio en Internet, y se descubrió que muchos de esos modelos de negocio no eran sustentables, no eran sostenibles en el largo plazo. Eso generó una crisis financiera, se cayó las bolsas internacionales por esas compañías que terminaron siendo un poco compañías del papel, y su modelo de negocio realmente no era sostenible en el largo plazo. Y pese a eso, el mundo logró crecer apenas a una tasa del 2%, pero logró materializar un crecimiento. Y llegamos con eso hacia el 2008 y el 2009, que fue la primera vez que el mundo ya presentó un decrecimiento económico a través del crash financiero internacional originado en Estados Unidos por unas hipotecas donde los bonos de esas hipotecas no tuvieron el respaldo en los pagos. Los tenedores de esos títulos terminaban estando en Estados Unidos, también estaban en Europa, generó el efecto de contagio a nivel mundial y el mundo se contrajo a una tasa del 1,7%. Pasamos años adelante y nos enfrentamos a la situación que estamos viviendo actualmente, titulada por el Fondo Monetario Internacional como el gran aislamiento, la crisis del gran aislamiento. Una gran diferencia, esta no es una crisis financiera, es una crisis que no se originó en mercados financieros, termina siendo una crisis que se origina en el mercado real, en la vida cotidiana de las personas, en el efecto de aislarse, y al momento de aislarse pues genera un menor nivel de consumo y las empresas pues generando un menor nivel en sus aparatos productivos. La crisis que vivimos en la actualidad está siendo en sus efectos 3 veces superior a la que vivimos en el 2019. Y es un poco como el recuento por lo que hemos pasado. Estos efectos que estamos viviendo este año, pues van a tener también un elemento relevante, y es en la distribución de la población este año, cómo va a quedar distribuida la población a cierre del 2020. Resulta que nuestra región venía teniendo unos avances bien relevantes en la consolidación de la clase media. Ustedes lo ven en esta gráfica, en lo que es la barra en color azul. Llegamos al 2018 en que nuestra región, en Latinoamérica y el Caribe, el 72,7% era la clase media, y venía de niveles del orden incluso inferiores al 50%. La clase media está considerada por el Banco Mundial como las personas que diariamente reciben un ingreso que se ubica entre los $13 y los $70. Cuando hablamos de una población en situación de pobreza, es que el ingreso diario es menor a los $5, una población vulnerable es entre los 5 y los $13, y cuando hablamos de una población en situación de riqueza, es que las personas diariamente reciben ingresos superiores a los $70. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo en nuestra región? Se estaba dando una consolidación de la clase media en un crecimiento constante, y eso lo veíamos con las tasas relevantes en dinámica de consumo en los últimos años, en especial el 2019. El efecto del aislamiento lo que genera son impactos negativos en materia de empleo, impactos negativos en materia de ingresos por parte de las personas, y vamos a ver entonces una recomposición donde esa población en situación de pobreza
casi que estaba erradicada, está en un 0.5%, la vamos a ver incrementada al 4,8% y la población en situación de vulnerabilidad, que está en un 8%, pues va a estar en un 19% al cierre de este año. Los efectos negativos llevan a que en situación de distribución de las clases habremos retrocedido aproximadamente unos 5 años y de ahí pues los efectos que hemos visto en materia de consumo y en materia de empleabilidad. Básicamente estos elementos pues los terminan combatiendo la fortaleza de los diferentes países. Y para poder medir un poco la fortaleza de nuestro país, pues una de las medidas que nos permite ayudar a entender esa fortaleza, la fortaleza de Colombia, va a estar en la medición de la tasa de cambio, el comportamiento de su TRM. Si miramos estas gráficas que estamos viendo en pantalla, esta gráfica de la izquierda vemos en la línea verde el comportamiento de la tasa de cambio del 2019 y en la gráfica que vemos en la derecha ese comportamiento de la tasa de cambio en la línea verde hasta un análisis hasta julio de 2020. Básicamente el comportamiento de nuestra tasa de cambio va a estar explicada por el volumen de recursos extranjeros que entran a nuestro país y ese flujo de recursos pues entra por las exportaciones, por la inversión extranjera que se genera en el país y por el volumen de las personas, los colombianos residentes en otros países que le envían dinero a sus familiares a Colombia, que son las remesas. ¿Qué ocurrió en su momento cuando veíamos el 2011 y el 2014 que teníamos una tasa de cambio del orden de los 2.000 pesos? A nuestro país le estaban ingresando anualmente el orden de unos 76.000, casi 80.000 millones de dólares entre exportaciones, inversión extranjera directa y el volumen de remesas. En aquel momento, que estábamos apenas pasando la crisis financiera del 2009, entonces en el mundo veíamos un Estados Unidos que había perdido el grado de inversión, una Europa con una posibilidad de que la zona euro se desarmara producto de los efectos que estaban teniendo países como Portugal, España, Irlanda y Grecia. ¿Y qué ocurrió? Muchos de esos recursos de las inversiones en esos países empezaron a llegar a países emergentes como el nuestro. Entonces nuestro volumen de inversión extranjera se incrementó y ayudó a que esa tasa de cambio se disminuyera. Adicionalmente, en aquella época llegamos a tener un petróleo que se cotizaba, que llegó a cotizarse entre los $80 por barril, incluso en algunos momentos a $100 por barril, y nuestro volumen de exportaciones se incrementó de manera relevante. ¿Qué ocurrió posteriormente, hacia el 2015 en adelante? Estados Unidos retoma su grado de inversión, va superando la situación o los efectos de la crisis financiera que se había generado en el 2019. Muchos de los flujos de inversión extranjera vuelven a acomodarse en este país y empezamos a ver también guerras en precios del petróleo o ajustes en precios del petróleo que hicieron disminuir el precio del barril y de ahí que nuestro volumen de exportaciones se ajustara. Por eso llegamos a una tasa de cambio en el año anterior de 3.300 pesos. Y este año, pues los efectos que también genera el aislamiento repercuten en elementos de inversión, repercute también en un menor nivel de consumo a nivel internacional, entonces nuestras exportaciones se contraen y vimos esa tasa de cambio que hacia julio se ubicaba en los 3.700 pesos, luego llegamos a 3.800 pesos y en la actualidad volvemos a estar en niveles de 3.600 pesos con unas señales relevantes en el mercado y nos vamos a detener a entenderlos un poco en mayor detalle y es el anuncio de esa posible vacuna con el 90% de efectividad a través de Pfizer y la llegada de un nuevo presidente a Estados Unidos donde sus políticas en materia económica no son tan cerradas como el presidente anterior. Eso inmediatamente generó una mayor confianza en los mercados. En nuestro país se da una mayor confianza también por las buenas relaciones que se tienen con Estados Unidos, tanto con el presidente Trump como con el presidente ahora electo Biden, pero con las políticas de Biden en la visión de Colombia se da una mejor perspectiva. Eso dinamizó directamente la percepción del país y por eso vimos una tasa de cambio que volvió a presentar una disminución. Estos elementos nos muestran la fortaleza que tiene Colombia en diferentes elementos asociados a su flujo y que si incluso lo comparamos con países de la región, termina siendo uno de los mejor posicionados. Ejemplo de esto está esta siguiente gráfica y es que aquí miramos la dinámica de nuestro país en los últimos 15 años.
y viendo esta dinámica en comportamiento de forma mensual. La línea que vemos en color azul es el crecimiento económico que ha tenido el país en estos mes a mes en los últimos 15 años, y la barra que vemos aquí superior en el color amarillo es el nivel de desempleo que ha tenido nuestro país. Si nosotros miramos los últimos 15 años y no tuviéramos en cuenta el 2020, que lo encontramos en esta parte final de la gráfica, si no tuviéramos en cuenta el 2020, vamos a ver que nuestro país ya estuvo enfrentado a diferentes crisis a nivel internacional. Vimos la crisis 2008-2009, que en el mundo generó un decrecimiento del 1,7%. A nuestro país esa crisis solamente lo afectó en un mes, que fue en noviembre del 2018, enero del 2009. Solo le generó un efecto negativo en 2 meses, y cuando uno mira el crecimiento de Colombia en el 2008, tuvo una expansión, al igual que en el 2019, al igual que en el 2009. Entonces, ese efecto de la crisis internacional, nuestro país de cierta forma estaba bien preparado y no generó esos efectos negativos. Si seguimos avanzando en los años, vimos ajustes en los precios del petróleo, guerras por las cuotas petroleras, y vimos un marcado ajuste de precios del petróleo en 2015 y en 2016. Y pese a esos efectos, nuestro país siguió registrando tasas de crecimiento. Luego vimos un ajuste marcado por la disminución en los ingresos petroleros del país, entonces un menor nivel de ingresos fiscales, y vimos el ajuste en el IVA, que pasó del 16 al 19%. Un ajuste en el IVA es un ajuste directamente al consumo, y efectivamente tuvimos efectos negativos en consumo, pero pese a esos elementos, en 2017 nuestro país logró crecer a una tasa del 1,7%. Eso que nos está mostrando es que la economía colombiana es bastante resiliente a efectos adversos económicos. Luego de ese efecto, en el 2017, nuestro país luego creció a una tasa del 2,4%. El año pasado crecimos a una tasa del 3,3%. Uno dice, el potencial de nuestro país es para crecer a tasas posiblemente entre el 4,5% incluso hasta el 6%. Haber crecido a una tasa del 3,3% en el 2019, si lo comparamos con los otros países del mundo, Colombia fue el país ubicado en la posición número 12 con la mejor tasa de crecimiento. Entonces, de nuevo, esto que muestra nuestro país es una resiliencia, una capacidad, una movilidad económica para enfrentar los choques que se presentan en la misma economía. Ahora bien, el efecto que vemos en el 2020 es un efecto generalizado en todas las economías. Por eso vemos que en el mundo se da ese nivel de decrecimiento, y estimamos que en nuestro país este año vamos a cerrar en una tasa de decrecimiento del 6,5%. Pero hacia el 2021, y aquí empezamos a hablar un poco de proyecciones o estimaciones, hacia el 2021 nuestro país va a presentar una tasa de crecimiento, y es una tasa de crecimiento que viene incluso fortalecida por el anuncio reciente de la presencia de la vacuna. Y no hablamos solamente de Pfizer, encontramos un laboratorio como Eli Lilly, que el tratamiento para el COVID ya también mostró resultados favorables. Tenemos vacunas de Rusia, de China, que todavía no están probando efectivamente el 100% de ese nivel de impacto en contra de la enfermedad, pero vienen en su desarrollo de una vacuna como la de Moderna en Estados Unidos, y eso lo que está garantizando es que muchos de los datos económicos del 2021 estaban en duda porque se estaba estimando que la vacuna no se iba a lograr llegar a ella este año. Entonces, si no se lograba llegar a ella este año, los periodos de dispensación de la vacuna a nivel internacional posiblemente iban a tomar todo el próximo año, entonces las economías no iban a reaccionar favorablemente. Al tener ya los resultados favorables de la vacuna, pues también vamos a tener un periodo de dispensación que pueden tardar el orden de 6 meses, pero eso va generando la firmeza de que la dinámica económica para el próximo año sí se vaya a recuperar efectivamente. Lo vamos a ver mucho más marcado hacia el segundo semestre del 2021, por eso en nuestra estimación vemos que este año decrecemos más o menos una tasa del 6,57%, el próximo año nos estaremos recuperando a una tasa del 4%, entonces no alcanzaremos a borrar todo el nivel negativo que generamos en el 2020, y hacia el 2022 vamos a estar creciendo más o menos a una tasa del 3,5%, entonces 2022 va a ser el año muy similar hacia los niveles de 2019, pero con una tasa ya de crecimiento desde el 2021. Hay un reto adicional para tenerlo en cuenta, y es que el 2022 es año electoral.
Entonces, con esa visión de año electoral, pues vamos a tener retos según las posiciones económicas que vaya a tener pues, los diferentes candidatos que iremos viendo en el tiempo y el próximo presidente de nuestro país. Eso entonces un poco en los efectos que ha tenido el impacto de la pandemia tanto a nivel internacional como a nivel local. Y empezamos entonces a ver un poco que, listo, tuvimos estos efectos negativos, pero empezamos a ver unas señales relevantes positivas, tanto en la economía como a nivel empresarial, que sentarán las bases para que efectivamente se materialice una recuperación en este 2021. Y uno de los efectos bien interesantes que está mostrando este año es se estaba previendo que nuestro país iba a tener un alto volumen de liquidación y de insolvencias empresariales. Y efectivamente lo hemos visto como ha pasado a nivel internacional la solicitud de insolvencias. Pero en el volumen que se estaba estimando, incluso en el primer semestre de este año, el volumen de insolvencias está siendo menor a lo que había ocurrido en el 2019. ¿Y esto qué lo explica? Es que las diferentes políticas a nivel gubernamental que se han tomado en los diferentes alivios y los alivios que también se han dado a nivel de bancos efectivamente han ayudado a las empresas. Y este es un elemento clave porque poder mantener activo un ecosistema empresarial en un país es la base para que el empleo se pueda recuperar mucho más rápido. Lo vamos a ver ahora con mayor detalle en los niveles de desempleo. Si se mantiene ese ecosistema, entonces se va a dar una mejor recuperación en las tasas de empleo y aquí pues, lo que estamos viendo es que ese nivel de insolvencias empresariales pues, no se ha materializado al nivel que se estaba previendo inicialmente. Existe un reto y es que cómo poder mantener los planes de alivios también constantes en el 2021. Por lo que mencionaba anteriormente, estamos hablando que 2021 efectivamente va a ser el año de recuperación, pero va a ser también el año donde las tasas de confianza se van a ir también recuperando, no van a estar todavía a los niveles que veníamos presentando históricamente. Entonces, a medida que el consumidor y el empresariado va ganando confianza, va reactivando su empresa, va reactivando los volúmenes, pues va a necesitar alivios financieros, porque si no tiene el alivio financiero en el 2021, sobre todo en el primer semestre del año, y empiezan de nuevo pues las cuotas financieras, no se tienen los alivios, pues van a tener limitantes en el pago. Y si se presentan limitantes, pues esta gráfica que estamos viendo del bajo volumen de insolvencias, pues se va a revertir. Frente a eso, ya lo tiene mapeado tanto gobierno, lo tienen mapeado tanto las instituciones financieras, donde es muy probable que los planes de alivio se tengan que seguir extendiendo en el 2021, porque vamos a tener el año de recuperación, pero en un mayor nivel de plenitud hacia el segundo semestre del año. Esto entonces un poco también nos muestra esa capacidad de resiliencia y adaptación del empresariado con estos datos que estamos mostrando, y el efecto que esto genera es también directamente en los niveles de empleabilidad. Y aquí vemos las tasas de empleabilidad o el volumen de ocupados a agosto de 2020, lo ven en la barra amarilla, en la barra gris era cómo estaba a junio de este año y la barra azul era cuál era el nivel de ocupados que teníamos el año pasado. Y si miramos nuestra tasa de desempleo, en el momento de mayor impacto económico, que fue hacia abril y mayo, donde nuestra economía mensualmente decreció más o menos a una tasa del 20%, nuestro desempleo se ubicó en una tasa del 21%. Las estimaciones apuntaban a que este año Colombia iba a cerrar con una tasa de desempleo del orden del 17%. Y resulta que el dato del último mes fue un nivel de desempleo del 15,8%. O sea, pasamos del 21 al 15,8% en pocos meses. Eso es una tasa de aceleración importante en el nivel de ocupados que incluso no estaba previsto en materia económica. ¿Y qué lo está explicando esto? Pues por un lado, la reapertura que está teniendo la economía, pero por otro lado, y me devuelvo un segundo, esta situación, que las empresas no se estén insolventando y no se estén liquidando. Porque cuando una empresa no se insolventa y no se liquida, entonces pasa en una situación económica de contracción como la que estamos viviendo, que muchas empresas pues tomaron la decisión de a sus empleados suspenderles temporalmente los contratos, hacer un proceso de vacaciones, pero mantener ahí esa nómina.
Si la compañía no se liquida, a medida que se va dando la reapertura económica y la reactivación de sus operaciones, rápidamente inserta a estas personas otra vez a la ocupación laboral. Si la compañía se liquida o la compañía se insolventa, esos empleos se van a tardar muchísimo más tiempo en recuperarse. Entonces, poder tener esta resiliencia del empresariado, los planes de ayuda, los planes de subsidios, mezclado con la alta tasa de volumen de recuperación que está teniendo la economía, nos permitió bajar de esa tasa de desempleo del 21% al 15,8%. Para hablarlo en valores, nosotros llegamos a un mes de haber perdido 5 millones de puestos de trabajo. En los últimos datos, hemos recuperado 1,3 millones de puestos de trabajo. Entonces, las estimaciones de que efectivamente se materialice una alta tasa de recuperación ya nos los están mostrando incluso los niveles de empleabilidad. Existen unos sectores mucho más destacados y los que están mostrando la mayor velocidad en la recuperación de empleabilidad está dándolo el comercio, la construcción en la parte de vivienda y la parte agrícola. Los que están teniendo la menor tasa en recuperación de puestos de trabajo y la empleabilidad está siendo la parte minero-energético por el choque que se está teniendo en la demanda de energéticos a nivel internacional y la parte de turismo y recreación. Son los que están teniendo los mayores limitantes en los niveles de velocidad en recuperación de empleabilidad. Estos elementos, aquí empezamos a mirar también puntos de inflexión. Al interior del sectorial nosotros desarrollamos un índice que se llama el índice de riesgo sectorial. Básicamente este índice lo que hace es medir o calificar los sectores económicos en un puntaje que va de 0 a 100 puntos. 100 puntos quiere decir que hay un excelente desempeño económico, 0 puntos quiere decir que hay un deficiente desempeño económico. Si miramos esta línea de la calificación de índice de riesgo, esta es la del sector comercio, miren que ya estamos viendo puntos de inflexión, es decir, hacia mayo tocamos el piso en la dinámica del sector comercio y a partir de mayo se da esta tasa de recuperación. Todavía no estamos en los niveles de 2019, que fue uno de los mejores años para la dinámica comercial, pero ya está mostrando esa tasa de recuperación. Y miren las señales tan relevantes que está dando la actividad comercial y lo hemos visto en las últimas semanas, los anuncios nuevamente de ampliación de tiendas por parte de diferentes actores en el sector comercio. Además, ayer y hoy pues, se habló del tema de Skechers, de ampliar su ecosistema de tiendas en el país hasta 30 tiendas. Se habló de Mario Hernández, se habla de H&M y los planes entonces que se están dando en materia de reactivación, tanto en tiendas físicas como en la dinámica del e-commerce. En e-commerce hemos visto semanalmente este año una tasa de crecimiento del orden del 11%. Entonces, el sector comercio, incluso en palabras de diferentes analistas económicos, y aquí tuvimos la oportunidad de conversar recientemente con el equipo de investigaciones en el frente del Grupo Bancolombia, y nos hablaban de que el sector comercio va a ser el que mejor tasa de crecimiento va a mostrar el próximo año, posiblemente a tasas del 11%. Y si comercio se recupera, comercio es un jalonador de todas las demás actividades económicas del país. Por otro lado, tenemos el frente de industria. En industria todavía no nos está mostrando punto de inflexión, pero ya no nos está mostrando caída, o sea, nos muestra ya es una estabilidad. Posiblemente la recuperación que vamos a ver de industria es una recuperación, lo que se denomina una recuperación en U, o sea, hay una caída, se tarda un tiempo en recuperarse y se materializa la recuperación. En comercio, la recuperación es en forma de V. Cayó el comercio y se recupera rápidamente, es lo que estamos viendo. Industria tiene un mayor limitante, es por algunos de los efectos estructurales que termina teniendo algunos elementos en nuestra economía. Presencia de un volumen importante de contrabando, un mayor nivel de competencia con actores a nivel internacional que hacen limitantes en el desarrollo industrial. Por eso una de las políticas que se ha lanzado con más fuerza desde el gobierno es el tema de poder dinamizar la actividad comercial inyectando más en el frente de compras locales, buscando dinamizar esta actividad industrial. Y es que la actividad industrial termina teniendo una relevancia
alta porque también es un alto generador de empleo. Entonces, si dinamizamos también la dinámica industrial, la tasa de desempleo, que está en ese 15,8%, pues se podrá recortar en un mayor nivel. Esto entonces como algunos de los elementos que nos está generando esta situación de crisis por la cual vamos afrontando, donde ya estamos viendo los diferentes puntos de inflexión. Y aquí vale la pena también darle una mirada internacionalmente, o sea, qué está pasando en el mundo y empezamos a tocar elementos de empresas. Porque vemos el momento 2020 como el año de la mayor caída económica, incluso desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces surge la duda, bueno, y en el mundo, en el país, existen empresas que estén creciendo. Y este año, pues estamos viendo, esta diapositiva que vemos en pantalla son las compañías que mayor tasa de crecimiento están mostrando en el mundo. En cabeza, pues está Zoom, que presenta tasas de crecimiento del 88%. Y si uno analiza, pues, Zoom, y que incluso hoy lo estamos haciendo a través de este webinar, Zoom era una compañía que el año pasado cerró con más o menos unos 10 millones de usuarios. En la actualidad tiene 600 millones de usuarios. Y si miramos otro tipo de compañías, pues empieza a generar como un común denominador, que es el tema de tecnología. Vemos compañías como Dropbox, AMD, que son compañías en manejo de documentación en la nube, temas de teleconferencias, CRM, software documental, microprocesadores, compañías como Netflix de entretenimiento en el hogar, Amazon en todo el tema de e-commerce, empresas que están creciendo a doble dígito. No pensaría que deberían haber también compañías en el frente de alimentos, entonces pensar en un Coca-Cola, en un Pepsi, en un Mondelez, son compañías que este año están creciendo a una tasa del 3, del 4%, pero no se están acelerando. Hay actores en alimentos que se están acelerando en el mundo, y por ejemplo una compañía como Grocery Outlet, que es una empresa que básicamente se dedica a hacer hard discount en Estados Unidos, y la coyuntura actual lo que hizo fue aprovecharla en poder hacer una negociación relevante con proveedores que tuvieron excedentes de inventario, capturar esos excedentes de inventario y llevarlo al mercado a un menor precio. Y esta compañía se está acelerando a una tasa del 25,4%. Pero digamos que era un poco como previsible que este año pues las compañías con base tecnológica fueran las que más se aceleraran. Entonces surge la duda si compañías que estén en segmentos de mayor afectación este año estén creciendo o incluso se estén acelerando. Quiero traer a colación estos tres casos a nivel internacional que son muy interesantes, y aquí mezcla un poco el tema de estrategia al interior de las empresas, porque estas tres compañías que vemos en pantalla son compañías que están en segmentos afectados. Lemonade es una compañía que está en el sector de seguros, y el sector de seguros en bienes físicos este año nos ha mostrado una caída relevante. Canadian Solar es una compañía que está en el mercado energético, y como lo veíamos anteriormente, los mercados energéticos son uno de los que mayor contracción están presentando. Todo lo que tiene que ver con productos directamente al consumidor y que están diferente a los bienes básicos, donde entra nuestro sistema moda, pues también ha sido una de las categorías afectadas este año. Y hay un actor en joyería que es Titán, que está mostrando tasas de crecimiento importantes en volumen. ¿Qué han hecho estas compañías? Entonces me refiero inicialmente a Lemonade, que está en este segmento asegurador. Lemonade básicamente lo que hizo fue a su modelo de negocio insertarle tecnología. Entonces, a través de inteligencia artificial, poder estimar cuál va a ser su forma de tarifación de los seguros a sus usuarios. Y cambió el esquema de generar primas anuales para hacer simplemente cobros mensuales a sus clientes. Y esas tarifas planas parten incluso desde los $5. Luego Lemonade lo que identificó es que no solamente es asegurar a las personas, asegurar a la vivienda, sino que una persona clave, un miembro de la familia clave este año se ha vuelto las mascotas. Entonces directamente desarrollar un seguro para mascotas. Y otro de los elementos que hizo Lemonade, dijo, este año con el impacto relevante que está teniendo la crisis en la distribución de las clases, pues van a haber unas poblaciones menos favorecidas. Entonces las primas de seguros que no se reclamen, el 40% de las primas se llevan a causas sociales. Eso llevó a que la compañía este año esté generando una tasa de aceleración del 138%.
Canadian Solar, que es una compañía del mercado energético, básicamente lo que identificó en la situación actual es que la situación actual es una situación de coyuntura y el mundo en el largo plazo debe migrar mucho más a energías renovables. Entonces lo que hizo este año fue inyectar mucho más su segmento en paneles solares y lo que hizo fue una integración en diferentes segmentos. No solamente ser proveedor de paneles solares, sino que ir a otros países, identificar si tenían limitantes en recursos financieros para adoptar la tecnología de paneles solares y si existían limitantes, creó un fondo de inversión para que pudiera desarrollar la inserción tecnológica en paneles solares. Eso, en otras palabras, llevó a una tasa de aceleración de la compañía en el 70%. Y si miramos Titán, que está en el segmento de la joyería, esta es una compañía de la India. Y es una compañía que desde hace 20 años empezó a pensar en un modelo de negocio de joyería, pero que se basara solamente en comercio electrónico y creó una marca que se llama Tanishq solamente para dedicarse al comercio electrónico. Y adicional de eso, lo que hizo es poder generarle una oferta diversificada a sus usuarios, teniendo joyería no solamente para mujeres, sino también para hombres y poder mezclarle a su plataforma de comercialización el acceso a más de 7.000 diseños en temas de joyería con una inmensidad de proveedores, con una diversidad marcada y eso está llevando a que la compañía pues este año siga presentando tasas de crecimiento y vemos esa tasa del 6,4%. La pandemia los afectó porque incluso venían creciendo a una tasa del 22%, pero ese repensar la estrategia, repensar los negocios de cada una de estas compañías que están en segmentos que serían los que normalmente se piensan como segmentos de los más afectados, pues los llevó a estas tasas de crecimiento. Pensemos entonces ahora, entendiendo un poco qué pasa en sectores que han hecho algunas empresas, qué va a deparar es el futuro, y no solamente 2021, sino pensémoslo mucho más en el largo plazo y a qué van a estar expuestos pues tanto las empresas como los consumidores. Y uno de los elementos claves que lo hemos visto constantemente pues es el tema de digitalidad. El tema de digitalidad pues es mucho más evidente cuando miramos el volumen de personas que en el país están teletrabajando. Si uno analiza el volumen de personas que estaban teletrabajando en el país, lo vemos en la gráfica superior, pues era el orden de 300.000 personas. Incluso la tasa de personas teletrabajando estaba creciendo al nivel del 52%. Es una tasa de crecimiento bastante acelerada. Solamente en 4 meses, de enero a abril del 2020, esa tasa creció al 900%. Estamos teniendo aproximadamente el 12% de las personas haciendo un teletrabajo permanente. Cuando esto se mezcla con decisiones de muchas compañías de mantener a sus personas en teletrabajo de forma permanente, otras compañías decidiendo crear modelos híbridos, o sea, algunos días en trabajo físico, otros en teletrabajo, pues en otras palabras lo que nos está diciendo es que el nuevo consumidor va a permanecer mucho más tiempo en casa y entonces como nuestros productos, nuestros servicios pues le van a llegar mucho más fácilmente al hogar porque va a ser el sitio donde más va a generar actividad y su dinámica e incluso su comercio y por eso la aceleración que estábamos viendo en e-commerce. Si esto lo llevamos también a entender un poco cómo es la adopción en materia digital y la adopción de Internet en nuestro país y el consumo del mismo, nosotros aquí vemos diferentes datos en las barras de cuál es el nivel de consumo de Internet en diferentes países. Si uno mira en el mundo, las personas en promedio pasan 6,4 horas utilizando Internet. Colombia pasa 9,10 horas las personas utilizando Internet. Es de los países con mayor nivel de consumo de Internet. ¿Eso qué quiere decir en otras palabras? Nuestro consumidor, o sea, nuestro usuario, la persona a la que le vendemos los productos, todos los días está pasando 9,10 horas en Internet. Entonces ese es el canal relevante para acceder a su dinámica de consumo. ¿Qué limitante presenta nuestro país? Es que la velocidad de Internet, y lo vemos en estos cuadros, no es la más ágil. Tenemos una velocidad de descarga de 19 megabits por segundo. El mundo presenta 32 megabits, países como Japón pues presenta 103. De ahí, pues, que se hable de poder insertar en nuestro país tecnologías como 5G en telecomunicaciones, adoptar 4G alrededor de todo el país, porque esta es la tendencia que va a seguir marcando en el tiempo. Incluso miremoslo en diferentes segmentos. Si uno mira la publicidad digital,
en la región. Uno mira países como Brasil y como México, la publicidad digital hace 10 años era menos del 10% de la torta publicitaria en estos países. En la actualidad es del orden del 32%. Si miramos un e-commerce de domicilios, una compañía como Rappi este año mostró crecimientos en sus domicilios del orden del 112%. Y por otro lado, si uno mirara las compañías con base tecnológica y mira el valor de esas compañías frente al PIB que genera el mundo, en Estados Unidos esas compañías ya representan el 35% del PIB. En India es alrededor del 23%, en China es el orden del 23%, en India es el 17%. En nuestra región es apenas el 2,2%, pero es la zona donde mayor tasa de crecimiento se presenta, con una tasa de aceleración del orden del 65%. Entonces, una de las claves relevantes en la dinámica futura es inserción digital, mayor consumidor utilizando 9,10 horas Internet y ahí pues la dinámica de sus compras. Otro elemento de tendencia para tenerlo presente en las diferentes proyecciones que se hacen al interior de las empresas es cuáles segmentos van a ser los de más lenta recuperación. Y uno de los segmentos de más lenta recuperación va a ser el consumo de licor. Estos datos que vemos en esta gráfica de la parte izquierda muestran cuál es el consumo en el mundo de alcohol puro, 6,37 litros de alcohol puro. Si eso le hiciéramos una equivalencia, no sé, en botellas de aguardiente, equivale que una persona en el mundo en promedio al año consume 22 botellas de aguardiente. Este año las estimaciones a nivel mundial es que el consumo de licor va a retroceder el orden entre el 10, algunos estiman que un 15 hasta el 20%, en Colombia se estiman tasas de disminución de las licoreras del orden del 50%, y es uno de los sectores que va a mostrar en su tasa de recuperación la recuperación más lenta, lo ven en esta curva. Se estima que hacia el 2024 el nivel de consumo de licor va a ser similar a lo que se estaba presentando en el 2019. Entonces pensemos en segmentos que estén asociados a la dinámica que jalona el consumo de licor. Esos diferentes segmentos pues van a mostrarnos una tasa de recuperación más lenta. Eso de nuevo para pensar en las tendencias a futuro. Otra tendencia muy marcada a futuro y va a ser explicada no tanto por la coyuntura del COVID, sino por la conciencia en tema de manejo ambiental. La gráfica que ustedes ven en la parte superior es el volumen de emisiones globales de CO2 en gigatoneladas. Estamos hablando que lo que se está dando en emisiones el año pasado llegó a 33,3 gigatoneladas de emisiones de CO2. Este año va a disminuir a 30,7 producto de los efectos de COVID, porque el aislamiento pues genera ese menor nivel de emisiones de CO2. Está el compromiso a nivel mundial que para el 2030 se logre hacer una disminución en las emisiones de CO2 del orden del 30 hacia el 40%, con el objetivo de que la temperatura del mundo se incremente en menos de 2 grados centígrados para ese 2030. Y esto lo muestran un poco las gráficas que ven en la parte inferior, que es cómo ha cambiado la temperatura del planeta en las últimas décadas. Esto que nos está marcando es que el consumidor también va a estar muy atento a las diferentes políticas y prácticas que desarrollan las compañías en materia de manejo medioambiental. No solamente tiene que ver con las emisiones de CO2, sino también con el manejo de residuos, las buenas prácticas también en materia social y manejo de las personas al interior de las empresas. Esas diferentes buenas prácticas son las que más va a valorar el consumidor en el comportamiento a futuro. Estos elementos en tendencias también nos llevan entonces a pensar un poco en la recomposición de las empresas. Si miramos esta diapositiva, aquí vemos en lo que ven en las gráficas en la parte izquierda, era en nuestra región cuáles eran las empresas más valiosas en el 2010, y la que está acá en la cabeza era la petrolera Petrobras. Si miramos en 2020, ya esta compañía está en el cuarto puesto. Y la compañía más valiosa en nuestra región es una compañía de tecnología basada en todo el desarrollo de e-commerce como Mercado Libre.
Otra compañía que está tomando una relevancia importante es Magalu, que es una compañía de Brasil, también muy basada en el tema de comercio basado en tecnología. Entonces, ¿qué estamos viendo? La recomposición un poco de los modelos tradicionales. Petróleo, energía tradicional, banca tradicional, con el tiempo nos están mostrando pérdida de valor y quienes ganan valor, una mayor adopción en el frente tecnológico. Si eso uno lo compara con el mundo, uno mira a Estados Unidos, en 2010 la compañía más valiosa en Estados Unidos era ExxonMobil, hoy no se encuentra entre las 10 compañías principales. Las 5 principales terminan siendo las tecnológicas, y si uno mira China, las 2 compañías más valiosas de China terminan siendo las que inyectan una base tecnológica, como lo es Alibaba y como lo es Tencent. Entonces, la tendencia que nos va a marcar es cada vez más adopción, no solo de modelos de negocio basados en tecnología, sino los modelos internos propios de las compañías, también con una adopción tecnológica relevante. Con estos elementos quiero un poco que nos situemos en cada una de nuestras compañías, para también pensar en los efectos de la crisis en cada una de las compañías, y recordando que esta es una crisis coyuntural, no una crisis estructural. La manera más sencilla de poder entender estos elementos es: pensemos en qué ciclo de vida se encuentra la empresa en la que laboramos o la empresa que dirigimos. Los ciclos de vida de las empresas, pues básicamente pasan por 6 etapas. La etapa startup, que es esa etapa de brillantez del emprendedor, la etapa donde hay muchísimas ganas, pero hay poco dinero, o sea, son compañías que no están generando ingresos, pero tienen unos altos niveles de reinversión. Por eso vemos aquí la línea verde que no nos muestra ingresos y la línea azul, que es de utilidades, que nos está mostrando pérdidas. El reto de la startup es poder esa idea transformarla en un modelo de negocio. Cuando pasa una situación de crecimiento temprano, es que ya tiene un modelo de negocio y su reto es poderlo insertar en el mercado. Ahí la compañía empieza a generar tasas de crecimiento en ingresos, pero mantiene altos niveles de reinversión, entonces todavía no está generando utilidades. Posterior a esto llega la etapa de aceleración, que efectivamente probó el modelo de negocio en el mercado y ya se empieza a poner a prueba cuál va a ser su capacidad de escalabilidad, o sea, cuál va a ser el tamaño al cual puede llegar en el mercado. En ese periodo hay un crecimiento marcado en ingresos y ya las tasas de reinversión empiezan a ralentizarse, entonces empezamos a ver utilidades. Luego la compañía llega a una etapa de crecimiento maduro, que termina siendo el momento en que la gran parte de los ingresos se transforman en utilidades, para posteriormente estar en una situación de madurez, que la situación de madurez es tal vez uno de los puntos más retador para la empresa, porque es el momento donde, si no se reinventan, posiblemente hay mayores competidores que están llegando a ese mercado y pueden arrebatarle una porción de ese mercado. Si no se materializan esos cambios, pues se llega a una situación de declive y posteriormente pues el fin del juego para las empresas. ¿Cuál es la clave acá? Es entonces pensar en qué situación está nuestra compañía, y la clave de las compañías pues termina siendo ser una empresa en crecimiento maduro o madurez, pero con un pensamiento tipo startup. Y el ejemplo más sencillo para tener esa relación es pensar en una compañía como Google. Google es una compañía que lleva más de 20 años en el mercado, entonces por edad se puede pensar que es una compañía en crecimiento maduro o en madurez, pero sigue pensando como una startup y está incluyendo constantemente nuevos servicios al mercado o la reinvención de los mismos. ¿Esto a qué nos lleva? Es que la crisis actual es una crisis que no es financiera, o sea que el dinero por parte de los inversionistas, el dinero por parte de las personas que están viendo cómo acelerar las compañías, no se les ha esfumado. Por eso esta crisis en compañías startup, en compañías en crecimiento, en compañías que están mostrando una reinvención de sus modelos de negocio, que están insertando tecnología a los mismos, actualmente se están acelerando. Eso era diferente en las crisis tradicionales, o sea, las crisis financieras, que antes la situación actual los llevaba a acelerarse en una situación de default. Y el ejemplo más sencillo es verlo, la cantidad de compañías que están saliendo a bolsa este año. Solamente en el primer semestre de este año se dio un crecimiento del 40% de salidas en bolsa. En las crisis tradicionales, como 2008-2001, el volumen de disminución de compañías en bolsa era del orden del 85%.
Finalmente, con esto quiero, y paso a esta última diapositiva para pensar sobre todo en temas de sostenibilidad en el largo plazo de las empresas. Y era lo que mencionaba anteriormente, lo que estamos viviendo en la actualidad es un efecto coyuntural, no es un efecto de largo plazo. El reto para las organizaciones es la sostenibilidad de sus compañías en el largo plazo. Y ahí simplemente invitarlos a analizar cada una de nuestras compañías, no solamente por el sector donde esté participando, sino por lo que hacemos al interior de cada una de las compañías. Y la mejor manera de analizarlo para ver la sostenibilidad de las organizaciones está en estas 18 variables que encuentran en esta línea de color negro. Estas son las 18 variables que según Future Brand y PricewaterhouseCoopers estiman que son lo que da garantía en la sostenibilidad de largo plazo de una empresa. ¿Qué garantiza la sostenibilidad en el largo plazo de una empresa? Que sea capaz de adaptarse a nuevas situaciones, que sea capaz de ganar más adeptos, que sea capaz de generar diferenciales en precios, o sea, cambiar la manera en la que puede tarifar sus servicios y el mercado se pueda adaptar a ellos, que pueda mostrar que las inserciones que hace en su modelo de negocio van a generar mejores situaciones a futuro y sobre todo que tenga una actuación ética. Traigo el ejemplo de Apple, que puede ser un ejemplo muy cliché y es muy citado, pero Apple en estas 18 variables superan un 85% al promedio de su mercado. Y eso le garantiza o le muestra, o el mercado estima por parte de ellas, que en los próximos 3 años va a seguir creciendo, va a seguir sosteniendo sus tasas de crecimiento, y esas 18 variables pues la ejemplifica en la sostenibilidad en el largo plazo de la compañía. Con esto concluyo, darles las gracias por el espacio. De nuevo, resaltar un poco los efectos que estamos teniendo, que tuvimos a nivel económico este año, aprender de ellos, ver cómo nos está generando efectos en los diferentes sectores económicos y sobre todo entender que esta situación es una coyuntura y el principal reto es la sostenibilidad en el largo plazo de las empresas y de ahí estos ejemplos. Estoy muy atento a los comentarios, observaciones y de nuevo muchísimas gracias.